Como fan de Star Wars y como la mayoría de ellos, amo las películas clásicas, tanto la trilogía original como las precuelas. Bueno, tal vez las precuelas no tengan tantos fans, pero eso ha cambiado con el tiempo. Recuerdo que cuando se anunció la trilogía de precuelas, muchos nos dijimos, muy bien, nos van a terminar explicando cosas que hasta esa fecha no tenían, o ya sea explicación, o que queríamos saber cómo se llevaron a cabo. Queríamos saber cómo se formó el Imperio, cómo cayeron los Jedi, cómo Anakin pasó al lado oscuro, entre otras preguntas y situaciones que se fueron formulando y que después nos fuimos cuestionando y luego pidiendo explicación. De eso también hubo mucho. Por ejemplo, de cómo la fuerza había concebido a Anakin, cosa que se nos terminó explicando. Que no, que eso no. De por qué hubo un grupo separatista y quién tiraba de los hilos de la guerra, y la importancia que tuvo la guerra de los clones, de la cual habíamos oído desde el episodio 4. También de por qué eran clones, y de quién salió el material genético para hacerlos, lo cual fue una explicación muy buena a mi gusto, que justificó luego la existencia de un personaje tan admirado y querido como Boba Fett. Además, quién era la madre de Luke y Leia, y cómo todo eso cerraba el círculo de la vida de Anakin Skywalker y de sus hijos. Muy bien, de todo eso tuvimos buenas explicaciones, al menos aceptables. Pero hubo otras cosas que también queríamos explicaciones y que no se nos dieron al final, cosa que nos dejó con un par de hoyos en la trama que desdichadamente no se taparon correctamente. El primero, ¿por qué Ben Kenobi le dice a Luke que su padre quería que tuviera el sable cuando tuviera la edad suficiente? A ver, si nos ubicamos en el episodio 3, Obi-Wan vence a Anakin, le corta las piernas y el brazo, recoge el sable y se va. En ese punto, Obi-Wan sabía que Padme estaba embarazada, pero no sabía si iba a sobrevivir, y mucho menos su hijo o hija. ¿Será que él analizó en ese instante que en el futuro podría ser su hijo o hija quienes sacarían a Anakin del lado oscuro? Pero Obi-Wan lo dejó ahí para que muriera. De hecho, en la serie Obi-Wan Kenobi se nos deja claro que Ben no sabía que Anakin seguía vivo. You didn't know. He's alive, Obi-Wan. Anakin Skywalker is alive. Él solo protegía a Luke porque... Bueno, eso tampoco se nos dio una explicación en ese momento. Creo que se desperdició una muy buena oportunidad en la serie de Obi-Wan de explicar ambas cosas. Es más, quizá hasta ese momento tiene sentido que proteja a Luke, porque ya sabe que Anakin sigue vivo, y que es Luke el que lo podría traer de vuelta. Pero si es así, ¿por qué no protegía a su hija también? Son cosas que no explico todavía. Pero hay más. ¿Por qué en el episodio 6, cuando Luke le pregunta a Leia por su madre, ésta la recuerda? A ver, Padme muere precisamente en el parto. Ambos niños nacen y eran demasiado pequeños para poder recordarla. Dice Leia entonces que la recuerda un poco, que murió cuando era muy pequeña. Do you remember your mother? Your real mother? Just a little bit. She died when I was very young. What do you remember? Just images, really. Feelings. Tell me. She was very beautiful. Kind, but sad. I have no memory of my mother. Y cuando Luke le pide detalles, ella le dice que recuerda imágenes, sentimientos, que era muy bella. Buena persona, pero triste. Ok. Nada concuerda porque de verdad, si Leia pudiera recordarla, Luke debería también. Pero no, porque ambos eran recién nacidos. Difícilmente tengamos un recuerdo de esa edad. Claro, alguien me puede decir, es que la recuerda con la fuerza. Pero si ella no sabía que era sensitiva, y Luke sí, ¿cómo la fuerza puede ser tan desgraciada o tan discriminadora de que uno la recuerde y el otro no? Una buena razón hubiera sido que Padme sobreviviera, se escondiera con los niños algo de tiempo, o con solo Leia, y que así era como la recordaba, y que Padme moría por otras circunstancias. Digo,
hubiera tenido un poco más de sentido. Ahora, otra cosa que me dejó pensando fue cuando Luke se encuentra con Yoda en el episodio 5 de Empire Strikes Back y Yoda le revela quién es él. Se escucha a Ben Kenobi diciéndole que Yoda lo instruyó. Why wish you become Jedi? Mostly because of my father, I guess. For Jedi was he. For Jedi. No, I don't even know what I'm doing here. We're wasting our time. The boy has no patience. You will learn patience. Much anger in him. Was I any different when you taught me? Yoda. La palabra que utiliza en inglés es taught, que es el pasado de teach, que significa enseñar, instruir, educar. Ok, aquí no hay contradicción porque ciertamente Yoda instruyó o enseñó a Obi-Wan, probablemente cuando era un youngling. Pero la trilogía de precuelas lo que vino fue a enredar todo, porque el maestro de Obi-Wan todos sabemos que fue Qui-Gon Jinn, y era obvio que el entrenamiento que necesitaba Luke era de alguien mayor, y no de un niño, como solía hacerlo Yoda. Además, en el episodio 5 no se hace ninguna referencia de Qui-Gon, lo que refuerza aquel pensamiento mío de que George Lucas fue haciendo cosas mientras avanzaba con su saga, y no que tenía todo resuelto desde un principio. Pero eso es otro tema que pueden ver en otro video que les dejo en la descripción. El asunto es que sí, Yoda sí enseñó a Obi-Wan, pero no a ese nivel. De hecho, recuerdo que cuando se nos presentó a Qui-Gon me medio chocó, por estas palabras del mismo Obi-Wan. Obviamente lo terminé amando, pero no deja de dejar en el aire qué es lo que entonces quiso decir Obi-Wan. Hoy eso no es tan importante. Los fans aceptamos esta saga de tal manera que este tipo de cuestiones sin responder no son la gran cosa. Lo que me gustaría saber es si ustedes recuerdan alguna otra pregunta sin respuesta, o si están de acuerdo conmigo o tal vez no importa, díganmelo en los comentarios. Todo lo que les cuento es desde una óptica de fan, como es el título de este espacio. Sé que hay cientos de teorías místicas y explicaciones teológicas fundamentadas que seguramente justifican, por así decirlo, cada cosa que sucede, cada pregunta que he hecho, pero yo no me meto en eso. Lo importante es que esta saga es maravillosa, con todos sus posibles defectos, y que seguimos admirando la obra de George Lucas, al que seguramente se le pasó de largo alguna que otra cosilla.